Bienvenidos a una nueva edición de su programa Desenlaces. Vamos a iniciar el programa de hoy resaltando los logros de los pueblos cuando están resueltos a lograr definitivamente su redención social y su regeneración moral. Nada ni nadie podrá detener los procesos de los pueblos. Hemos tenido una semana de grandes victorias. Y hablando de victorias, la primera que hay que resaltar es que el compañero presidente Nicolás Maduro, el pasado jueves 24, viajó a la ciudad de Azerbaiyán de manera tal de cumplir con su participación en la 18ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Recordemos que el compañero presidente Nicolás Maduro cumplió durante 3 años el cargo de presidente pro tempore de esta organización. Dentro de los logros más importantes de la gestión del compañero presidente Nicolás Maduro, el jefe de Estado cumplió 3 grandes metas. En primer lugar, afianzó la cohesión de los países miembros sobre la base de la premisa de unidad en la diversidad. De igual manera, el fortalecimiento, la solidaridad entre los Estados miembros. Además de ello, avanzó en el proceso de revitalización del movimiento a fin de reafirmar su plena vigencia en la actual y turbulenta coyuntura. Pero además, el compañero presidente Nicolás Maduro aprovechó su participación para seguir fortaleciendo las relaciones con los presidentes de los países que forman parte de esta multilateral. Y allí, en aras de seguir abonando el terreno para la diplomacia de paz, efectuó una gran cantidad de reuniones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, fortaleció relaciones con países miembros del Movimiento de Países No Alineados a propósito de celebrarse la 18ª cumbre del organismo multilateral. Un fructífero encuentro con el vicepresidente de la República de la India, Venkaiah Naidu, y una reunión con la vicepresidenta de la República Socialista de Vietnam, Dan Tinh Nguyen Tinh, dieron inicio a la agenda diplomática. Seguidamente, el dignatario venezolano estrechó lazos de cooperación con Rosemary DiCarlo, subsecretaria general de Asuntos Públicos y Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, así como también con Cho Ryong-hae, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Democrática de Corea. Finalmente, el mandatario nacional reiteró su apoyo a la causa de Palestina en fraterno acercamiento con Riyad al-Malki, ministro de Asuntos Exteriores de esta nación. De esta manera, la República Bolivariana de Venezuela impulsa el 4º objetivo histórico de la patria en la conformación de un mundo pluripolar. Así sigue el compañero presidente Nicolás Maduro abonando el terreno para la construcción de un mundo más justo y más humano. No podrán los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestros pueblos dar al traste con esta esperanza. Y en esa semana de victorias se suscribe la titánica y heroica tarea que cumplió el domingo 27 de octubre el bravío, rebelde y levantisco pueblo argentino. En primera vuelta de las elecciones presidenciales se obtuvieron los siguientes resultados. Como pueden observar, una amplia ventaja
que da la victoria a la dupla Alberto Fernández-Cristina Fernández. Ello sirvió para que el pueblo argentino se volcara a las calles al ver renovar su esperanza, de manera tal de celebrar pletóricos de alegría por el retorno de una verdadera y auténtica democracia participativa, protagónica, dándole un duro revés al capitalismo, al neoliberalismo, al imperialismo y a las derechas reaccionarias incoadas en América Latina. El mundo entero celebró esta gran victoria y, por supuesto, el compañero presidente Nicolás Maduro fue uno de los primeros en felicitar a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner, y además de ello, para dejar testimonio histórico del regocijo que siente el pueblo venezolano por el despertar del pueblo argentino, a través de la Cancillería venezolana se emitió un sendo comunicado. En dicho comunicado del presidente Nicolás Maduro al pueblo argentino, felicita por el triunfo, ya que él representa la esperanza del pueblo argentino por transitar el camino para rescatar la justicia social, la independencia económica y la soberanía política en su país. La masiva participación electoral refuerza la legitimidad del proceso de elecciones y envía un claro mensaje al pueblo argentino en rechazo a la imposición de las criminales políticas neoliberales económicas del Fondo Monetario Internacional, impuestas sin clemencia en los últimos años por las autoridades de turno. Pero este proceso coincidió con una fecha trascendental, porque fue un día 27 de octubre que el presidente Néstor Kirchner cambió de paisaje, del plano material al plano espiritual, pasó a la inmortalidad. Fue un mismo 27 de octubre que pasa Néstor Kirchner a la inmortalidad, y es un 27 de octubre cuando Néstor Kirchner, hecho millones, regresó a las calles a abarrotar los centros de votación, de manera tal de decirle a Argentina, a América Latina, al imperio,
y al mundo que los argentinos no quieren transitar por la senda del neoliberalismo. Allí tenemos a dos grandes de América Latina, con Alberto Fernández, nuestro compañero presidente, guía, luz, timonel de esta libertaria revolución bolivariana, y el genio de Argentina, Néstor Kirchner, con Alberto Fernández. Mientras eso pasó, los argentinos le dicen al capitalismo neoliberal, al triste, deleznable y ruin gobierno de Macri, chao. Pero ese chao de Macri no termina allí. Tendrá las autoridades jurisdiccionales competentes que hacer una exhaustiva revisión del endeudamiento de Macri, pero además el enriquecimiento de sus amigos, y ello lo hace acreedor de responsabilidades. Este martes se efectuó una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. En el primer punto del orden del día, debatimos, discutimos y aprobamos una comunicación de la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez Gómez, dirigida al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, donde remite para la consideración y fines consiguientes de la Asamblea Nacional Constituyente, quien cumple facultades de control político, el protocolo modificatorio del convenio entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia sobre proyectos estratégicos conjuntos. Se siguen estrechando los nexos y los lazos de cooperación sincera, de respeto mutuo entre Venezuela y los países del mundo. En el segundo punto del orden del día, aprobamos un proyecto de acuerdo constituyente en salutación a la conmemoración de los 14 años de la declaración de la República Bolivariana de Venezuela como territorio libre de analfabetismo. Coincide ese día con la conmemoración de los 250 años del natalicio de Simón Rodríguez. El compañero presidente Chávez, en este logro de la revolución bolivariana, logró, con el apoyo de un equipo de trabajo liderizado por nuestro camarada, amigo, luchador de siempre, Aristóbulo Isturi, pero también debemos reconocer la memoria de Eliezer Otaiza, a través de la misión Robinson, abatir el analfabetismo. Un logro y una conquista de la revolución bolivariana. ¿Por qué? El presidente Chávez entendió dos máximas bolivarianas. La primera, cuando el libertador Simón Bolívar dijo: por la ignorancia nos han gobernado más que por la fuerza. Y luego el libertador expresa: las naciones marcharán al término de su grandeza con el mismo paso que camina la educación. Ello se concatena con una máxima martiana cuando estableció José Martí: ser cultos para ser libres. Y si Venezuela avanzaba hacia la liberación de su pueblo, tenía que empezar por la educación. Así lo quiera tapar la derecha reaccionaria mundial, Venezuela, gracias a esta libertaria revolución bolivariana, es un país libre de analfabetismo. Ya este pueblo sabe, y el que sabe, nadie lo engaña. Además de ello, en esta sesión de la Asamblea Nacional Constituyente aprobamos un acuerdo de salutación al pueblo argentino por la victoria de Alberto Fernández en las elecciones del pasado 27 de octubre y la derrota al neoliberalismo y al capitalismo criminal. Y cerramos la sesión con un acuerdo constituyente en la ocasión de conmemorar 54 años del líder sindical obrero y miembro del buró político del Partido Comunista de Venezuela, Alberto Lovera, asesinado por la DIGEPOL, política de la Cuarta República. Así es,
la Cuarta República, lo mismo que está pasando en Colombia. Resuelven la disidencia eliminando físicamente a sus adversarios políticos. Nosotros lo vivimos en Venezuela en el 2017. Si siendo oposición persiguen al chavismo, lo quieren asediar, lo quieren agobiar, siendo oposición quemaban seres humanos vivos por parecer chavista, imagínense el horror que cometerían de llegar a gobierno. Por eso, más nunca volverán. Vamos a una pausa y volvemos con la entrevista al embajador Roy Chatterton Matos. El neoliberalismo, Roy, pareciera ser que hace esfuerzos titánicos para sobrevivir, impone gobierno, impone recetas, utiliza métodos hasta criminales para eliminar adversarios y los pueblos se siguen resistiendo. En tu experiencia dilatada como internacionalista, como diplomático, conocedor de la idiosincrasia y de la estrategia de la geopolítica norteamericana y europea para sobrevivir, ¿cómo definimos esta etapa de la historia de los pueblos? Difícil decirlo porque este neoliberalismo comenzó como una irrupción novedosa en la política internacional. Antes no se usaba esa expresión. La que se usaba más, especialmente en Alemania, era economía social de mercado, inspirada en el ministro de Economía alemán Ludwig Erhard. Pero debo de darte una primicia, que eso me he dado cuenta que nadie lo sabe. Y yo como sobreviviente de Copey y de los años universitarios que me tocaron a mí, te cuento que el neoliberalismo, el venezolano, nació en la Universidad Católica Andrés Bello. Yo estudiaba en la Central, así que no me hago responsable de los daños causados en esa época. Pero era muy curioso porque un cura jesuita, el padre Pernó, regresó de una especie de curso rápido, expreso del neoliberalismo en Europa y trajo las tablas del neoliberalismo a Venezuela. Y aquí fue abrazado por los sectores de la ultraderecha venezolana, entre ellos Marcel Granier y algunos otros, Leopoldo Baptista también. Y lo creas o no lo creas, la oposición la tuvo Copey en ese momento, la juventud copeyana. Y se enfrentaron a los ultraderechistas de la época. ¿El Opus Dei? No, no era el Opus Dei. Ahí estuvo, creo que Eduardo Fernández en su momento, ni tampoco estuvo la izquierda interna de Copey. El Opus Dei andaba por otro lado y el cura Pernó tampoco, que era jesuita. Pero ocurrió en el decurso de la historia reciente que Copey evolucionó, entre comillas, hacia el neoliberalismo y los ultraderechistas de la época se quedaron en el neoliberalismo. Y entonces, bueno, comenzaron unas batallas internas. Después surgieron por otros lados
los jóvenes copellanos de la época. Te hablo de esto porque tú sabes que yo vengo de Copey, entonces Sí, sí. a alguna gente le da pena decirlo. Yo no tengo ningún motivo serio para denostar contra esa época, porque era una época de formación de algunos jóvenes ilusos. En eso colaboró mucho una institución que decía llamarse educativa, Eliesa. No me suena para nada. Ah, no, no, Eliesa. No. No, lo que había, perdón, había un Instituto de IESA. Estudios Superiores de Economía. No, sí, claro, que eso está en San Bernardino. Pero si quitamos el artículo, dejamos como IESA seca, sí. Era una institución que de manera discreta y oculta fue penetrando especialmente en los círculos intelectualoides de la derecha venezolana, fue como una respuesta. Y empresariales. Y jóvenes empresarios progresistas, entre comillas, y casi a ocultas y solamente para conocimiento de los especialistas, se hizo pública la existencia de esta organización. Pero funcionó para ello y creo que funciona todavía. ¿Y los Estados Unidos en qué momento deciden aplicarla con toda rigurosidad, de manera tal de que sea empleado como un mecanismo de neocolonización? No lo sé, pero los Estados Unidos colaboraban con unas cuantas instituciones, compitiendo, pero sobre todo creo que dándole en esa época más paso a los alemanes a través de la Konrad Adenauer. Stiftung, la Konrad Adenauer Stiftung, que financiaba, perdona que abuse de la palabra inocente, pero éramos inocentes y estábamos encantados y de vez en cuando salía un viajecito para Alemania para tomar cursos, por supuesto con una obligatoria escalada en París o escala en París, lo cual hacía más atractiva la tentación de... ¿Y llevaban jóvenes a formarlos allá? Sí, pero en Caracas también. Había el IFD que hoy dirige Eduardo Fernández y bueno, ahí se participaba en cursos, se aprendían algunas cosas. Por ejemplo, uno muy importante, válido en gran extensión como opinión pública y propaganda. Ahora, en ese momento... Que es una falla que tenemos en este proceso, pero eso es para otra conversación. Sí, lo que te digo es que en ese momento el capitalismo no estaba tan mal y no existía la reacción de los pueblos a la imposición de sus recetas. Existía una suerte de sumisión que, haciendo un paralelismo con Chile, quisieron imponerlo a fuego y metralla, iniciadas las protestas por el paquetazo neoliberal de Piñera. Antes del paquetazo final, pero ya en los años 60, había una gran influencia que subía desde Chile, porque había grupitos vinculados a la teología de la liberación, cristianos progresistas que recibían también su dosis de influencia de países como Italia, Bélgica. En Bélgica había un buen grupo de curas jesuitas de izquierda que influían en los tiempos cuando afluía. En Brasil agarró mucha fuerza la teología de la liberación. Mucho, con Dom Helder Cámara, y en Perú también. Gutiérrez, creo que era el apellido de... Pedro Casaldaliga, Leonardo Boff. Boff sí, a Casaldariga no lo recuerdo. Pero ha pasado tiempo y esa es mi excusa para no recordarlo. Pero eran los tiempos de Camilo Torres. Camilo Torres, que cometió lo que algunos consideran un error porque bajó del púlpito y se fue a la guerrilla. Y su voz era una voz encendida de la más rancia oligarquía colombiana, pero comprometida con los pobres. Y murió como Martí, creo que en su primera salida a combate lo mataron.
Y es curioso porque en Colombia, que es uno de tus temas favoritos, aparecieron comandantes guerrilleros que eran curas, como el comandante Pérez, y hay un tercero que lo he olvidado, pero sacerdotes diferentes a la FARC y al ELN que apareció después. Fue una época muy rica en respuestas radicales, porque estos... La guerrilla de Jacobo Arenas y el inicio de Manuel Marulanda. Exactamente, exactamente. Arenas como fundador de la FARC y Marulanda, que son casos, a mí me encantan las anécdotas. Marulanda estaba herido porque le mataron sus cochinitos y arrasaron con su granja, porque si eran de salvajes los neoliberales de la época. Y los de esta también. ¿O han cambiado? No, se ha recrudecido. Estos son tiempos de la motosierra, que te convertían en una base de béisbol. Si te cobraban la cabeza y las 4 extremidades, enseguida pasaba a ser automáticamente una base de béisbol para placer de los sádicos elementos subversivos de la época. Pero el cerebro de todos ellos sigue mandando en Colombia. Sí. Álvaro Uribe Vélez con sus cooperativas Convivir. Sí, señora. Y unos cuantos más. Por eso la enorme desconfianza que muchos podamos tener en relación con la guerrilla colombiana. Son despiadados, son criminales y dirigidos por un criminal responsable de muchos crímenes, como es el caso de Álvaro Uribe. ¿A quién le conviene la violencia en Colombia? Porque tú sabes, Roy, que primero se hizo una suerte de plebiscito donde en las poblaciones que existía la violencia votaron que querían el proceso de paz. Pero la mayoría de los que votó y aprobó son las capitales de los departamentos importantes. Y luego, recientemente se desconocen los acuerdos de La Habana y nosotros revisamos con objetividad si se logra la paz en Colombia, ¿qué va a ser del futuro de las bases militares? ¿Tendrían sentido? Si se logra la paz en Colombia, ¿qué va a pasar con los movimientos paramilitares? Si se logra la paz en Colombia, ¿a quién le endilgan las 216.000 hectáreas de sembradíos de coca? Por lo tanto, les conviene la violencia para que gane la intervención e injerencia norteamericana, para que gane el narcotráfico y el paramilitarismo. Al regreso, quiero tu comentario al respecto. Continuamos con nuestro programa Desenlace recordando la etiqueta numeral Roy Chatterton en TV. Roy, quedó un interrogante en el aire sobre quién se lucra con la violencia en Colombia y por qué no le conviene a la oligarquía colombiana y al gobierno norteamericano un verdadero y auténtico proceso de paz. Lo acabas de nombrar, la oligarquía colombiana y los Estados Unidos. El narcotráfico, la violencia en Colombia les conviene a los Estados Unidos y le conviene a la oligarquía colombiana. Hay que ver lo que genera en dinero el narcotráfico, la cocaína, así como la violencia.
la guerrilla. Y los Estados Unidos además se lucran en lo económico, pero también se logran porque la desestabilización de Colombia contribuye a la desestabilización de un continente que ha de ser desestabilizable, porque está en la conveniencia de la política hemisférica de los Estados Unidos. Pudiéramos decir que de manera cipaya Colombia constituye una suerte de portaaviones norteamericanos en el hemisferio. Sí, sí, por supuesto, porque tiene muchos vasallos adentro, en casa, que podrías compararlo con el equipamiento militar humano que tendría un portaaviones. Y aparte de eso, que ya no es poca cosa, como diría la presidenta Kirchner, también es un elemento de enriquecimiento de la oligarquía colombiana a través del narcotráfico, a través de la delincuencia. Recordemos, hace años nosotros negociábamos con los colombianos, con los representantes de la oligarquía en la mesa de negociaciones, lo que, vuelvo a repetir la palabra inocente, inocentemente nosotros disputábamos con ellos. Estoy hablando de abigeato, narcotráfico, robo de vehículos, delincuencia común. Secuelas de la frontera. Secuelas de la frontera, pero también se venían para acá, no todo ocurría en la frontera. Pero lo de la frontera además era muy atractivo por la potencialidad de impunidad en la comisión de los crímenes de la época, y seguimos en lo mismo. Y está ganada la Fuerza Armada colombiana para prestarse a los planes de los Estados Unidos y urdir desde allí una agresión militar contra Venezuela. Los Estados Unidos pagan bien. Los convencen con su tesis de la media luna de entregarle los estados Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas y Apure. Eso es muy atractivo para ellos. ¿Y los Estados Unidos le cumplirían? Los Estados Unidos no cumplen con nadie. Tú sabes que nosotros fuimos a la Federación de Rusia hace 2 semanas a una reunión y allí nos comentó, hablando de los Estados Unidos y el cumplimiento para aquellos que dicen que hay que negociar con ellos. ¿Sabe qué nos dijo el presidente de la Duma? Nosotros le vendimos a Alaska y todavía no nos las han pagado. No le han pagado a Alaska a los rusos. No me cabe la duda. Ellos son incumplidos. Ellos son malos. No me gusta hablar siendo diplomático. ¿Y los colombianos son tan ingenuos para morder ese peine? No, pero se creen más vivos que los gringos. Y quedan encantados y seducidos por los ofrecimientos. Lo de las 9 bases no es un juego de palabras, y además los entusiasma la posibilidad de caerle, que es lo que tratarán de hacer si lo dejamos, a las enormes riquezas de Venezuela. Sí, pero los Estados Unidos, ellos por sí solos, con todo el poderío militar, ellos van a una guerra, ellos son cobardes. Ellos conforman coaliciones internacionales para que otros pongan las tropas, y cuando le toca colocar tropas ellos, llaman a las contratistas para que le pongan mercenarios. Pero ellos no van a una guerra nunca. Mandan negros y latinos. A cambio de la Green Card. Sí. ¿Y cómo queda el pueblo colombiano? Porque hay una información de que los generales colombianos le dijeron al subpresidente, yo no sé si es subpresidente o primera dama de Colombia, ese señor. ¿El señor Porky? Porky. Le dijeron que ellos no se iban a prestar por una agresión militar, y el muy pendejo se lo dijo a Trump, y la respuesta de Trump es: estás incrementando el narcotráfico. Como diciendo, cúmpleme la tarea porque te voy a meter preso, muchacho, demandado. Y es un muchacho blando, colocado allí por Uribe, que es el duro. Pero también es malo. ¿Y tú crees que Uribe es duro después de la derrota que sufrieron el pasado domingo? Eso está hasta ante su departamento natal perdió, donde él era fuerte, donde se hizo fuerte y de donde nació
la corriente mal llamada uribista? Han pasado solo 72 horas, creo, o 96, no estoy seguro. Pero es un hombre... Mira, la palabra pusilánime es como muy blanda. Y la palabra cobarde es dura. Lo tienen amarrado los Estados Unidos con el 82 en la lista de los narcotraficantes. Está en la lista. Con ese 82 lo amarran. Es posible. Es posible, ¿por qué? Porque eso lo condenaría ante la opinión pública, lo derrumbaría internacionalmente, porque tiene amigos todavía. Entonces no veo que pueda reaccionar con fortaleza ante esto, pero de todas maneras él tiene sus células, sus compinches internacionales, los gobiernos del continente y de otras partes del mundo. Y hablando del continente, el resto del hemisferio, Perú, Chile, Argentina, Bolivia. ¿Qué le dicen al mundo? Todo eso lo quieren. La reacción de los pueblos. Bueno, la reacción de los pueblos está por verse. Ya la estamos viendo. Lo de Chile es importante. Inclusive Chile está recuperando ante los movimientos progresistas mundiales su perdido prestigio, porque Chile hasta Allende era una inspiración, era una fuente de luz. Pero es que le dieron muy duro. Ese plan Cóndor fue verdaderamente criminal y los persiguió por el mundo entero. Y magnicida. En Chile, aparte de haber... Bueno, imagínate cómo reaccionarían los gringos si hoy día nosotros decidiéramos matar a algún personaje a unas pocas cuadras de la Casa Blanca, en territorio de los Estados Unidos. Eso fue lo que hicieron con el exministro de la Defensa y el canciller Orlando Letelier y su asistente que iba con él a 4 cuadras de la Embajada de Venezuela, por cierto, en el Sheridan Circle, que es el lugar como se llama. Y Perú, en el estado que se encuentra de ingobernabilidad, de anarquía, porque el Congreso destituyó al presidente y el presidente eliminó el Congreso, entonces no hay ni poder legislativo ni poder ejecutivo. Tongo le dio borondongo. Donde mete los Estados Unidos la mano siempre hay un desastre, un caos. Así gobierna ellos en el medio del caos. En todas partes. Fíjate en Irak. Tiene que ver entonces con ello una de las razones de la guerra económica, generar un caos social en Venezuela, para ellos reinar sobre ese caos. No me queda duda. Sea sobre una sociedad amansada o sea sobre un país en ruina. Porque el petróleo está abajo. Mientras más ruina, mejor. Uh-huh. Tú sabes que... Mejores los precios. Claro, en el Senado norteamericano, todos los años el presidente de turno del 2004, cuando consignan la ley de presupuesto para el ejercicio financiero fiscal del año subsiguiente, coloca el incremento de tropas. Ahora, si se incrementan las tropas, ¿por qué se siguen matando en Irak y en Libia? Porque las tropas van a los pozos, oleoductos y gasoductos, refinerías, puertos, y mientras los connacionales se matan, se van robando el petróleo. Mira, como todavía quedan en los Estados Unidos estadistas algo decentes, o al menos racionales, es bueno recordar el discurso del presidente Eisenhower, comandante general de las tropas aliadas del Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial, quien en la víspera de su entrega a John Kennedy de la presidencia de los Estados Unidos, denunció lo que él llamó el complejo militar industrial, que era un discurso de despedida del pueblo de los Estados Unidos, y sin embargo el tema central fue el de la despedida, y acusó de una manera muy clara a sus generales y almirantes, es decir, a su poder de fuego, de estar en connivencia o complicidad con los sectores fabricantes de armamento. Por eso se llama complejo militar industrial, porque en la medida en que la participación
de los gringos en los planes de guerra, el negocio se iba haciendo mejor. Y por eso uno ve en la guerra de Irak, es un negocio vender McDonald's, porque con esa comida chatarra El complejo militar industrial industrial implementa, cobra el cártel mafioso petrolero de la ExxonMobil, Chevron, Texaco, Halliburton y se pagan entre ellos. Estás muy bien Así es la política internacional de Estás los muy bien Estados Unidos. enterado de los nombres, pero además de eso te venden McDonald's, botas, chicle, Como progreso. ropa de caqui, Y cualquier cosa. podrán con esta esperanza. Mira, yo creo que la oposición al poder de fuego de los Estados Unidos va a ir increciendo, porque es demasiado, cada día se meten con más países, invaden más territorio, están Un metidos. frente muy amplio que no van a poder Eso se va a ir dando naturalmente, lograr creo. derrotar. Llegará un momento en que ya tu nuca entrará en capacidad de resistir cuando traten de partírtela. Es fundamental la resistencia del pueblo venezolano para esto que se está viendo en América Latina. Si le hubiesen quebrado la voluntad al pueblo, hubiesen erradicado el progresismo de América Latina. Posiblemente, porque ya pasamos por esa etapa. Nuestra guerra de independencia fue una guerra no solamente antiimperialista, sino de resistencia a los intentos españoles de la época por acabar con nuestro país. Interesante el proceso político venezolano, interesante los planteamientos, embajador. Yo creo que esto genera expectativa en el pueblo venezolano para entender la coyuntura que estamos viviendo y por qué los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestros pueblos no cesan en su afán de querer ponerle la mano a nuestro país. Bienvenido, Muchas gracias por la participación. Continuamos nuestro programa con los desenlaces de la semana. La derecha reaccionaria y los malnacidos en esta tierra que no cesan en su afán de su avieso y perverso plan de querer desprestigiar a Venezuela, buscan cualquier situación para vender una mala imagen del país en el mundo. Es así como a través de redes, medios, viralizaron un fake news informando que el Grande Liga venezolano, Ronald Acuña, había sido extorsionado por la policía en el estado La Guaira. Obviamente, los medios informan y luego no recogen o piden disculpas. Ahí está El Meridiano, un periódico venezolano, informa que intentaron extorsionar a Ronald Acuña en La Guaira, presentan un video, el Nacional, el delincuente narcolavador de Rabel, y cuando digo narcolavador es porque compró un canal de televisión del narcotráfico y el origen de los recursos nadie lo conoce. De Rabel también lo informan y como Dios está con esta esperanza, es el mismo Ronald Acuña, sin que nadie le haya dicho nada, que da la siguiente información. Buenas noches, señores.
Le habla Ronald Acuña para desmentir el video que está rodando por las redes sociales con los policías del Estado que están diciendo que me extorsionaron. Ellos nunca me extorsionaron a mí, nunca me pidieron plata. Ellos solamente estaban verificando los cauchos y que vieran que los papeles estaban en regla, más nada. Y no pasó más nada y luego me soltaron como eso. En un puesto de control de la policía pasó una camioneta con unos cauchos y los cauchos informa el chofer que es de Ronald Acuña y es cuando se presenta porque no iba en la camioneta, Ronald Acuña, y él informa y presenta los documentos en regla y pudo continuar. Pero ustedes saben cómo se maneja la derecha venezolana. Ustedes saben cómo ellos andan buscando que esa información ruede por el mundo entero para desprestigiar a nuestro pueblo. Vamos al siguiente desenlace. Los Estados Unidos otorgaron un permiso a la empresa Adobe para seguir operando en Venezuela. Le mandan una comunicación donde le dicen: estimado cliente, nos complace informarle que en las pocas semanas de nuestro último correo electrónico hemos recibido una licencia del gobierno de los Estados Unidos para proporcionar todos nuestros productos de medios digitales y servicios en Venezuela. Como resultado, su acceso a Creative Cloud Document no se interrumpirá y continuará teniendo acceso a los mismos productos y servicios. Y además le piden disculpas porque lamentan cualquier inconveniente que se haya presentado cuando ellos son los mismos que impusieron sanciones a Venezuela en un decreto de Donald Trump que le prohíbe a empresas norteamericanas comercializar en Venezuela. Pero esto no es inédito. Ya otras empresas le habían, torcido el brazo al gobierno norteamericano, que son empresas petroleras que lograron conseguir un permiso para seguir operando. Y ese permiso se les venció el día 25 de octubre. Esas empresas son la Chevron, la Halliburton, la Schlumberger, la Baker Hughes y la Watford International. A ellos se les venció la operatividad el pasado 25 de octubre y los Estados Unidos le dieron una extensión para que sigan operando en Venezuela hasta el día 25 de enero. ¿Qué subyace detrás de todas estas licencias que otorgan los Estados Unidos a empresas para que operen? Bueno, que hay empresas que le pueden torcer el brazo al gobierno de los Estados Unidos y como sus intereses son eminentemente económicos, no les importa el bienestar, la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo. No veremos los venezolanos en ningún momento que le den autorización a alguna naviera para que traiga alimentos, medicamentos, o a empresas de alimentos, o a empresas de medicamentos, porque ellos en su obcecado y avieso plan, la intención es quebrarle la voluntad al pueblo para inducir un clima de desestabilización y con ello abonar el terreno para un estallido social. Buscando estallido social en Venezuela, ahí tienen los resultados. Perú, Chile, en Bolivia gana Evo, en Argentina gana el peronismo, ahí tienen el resultado, imperialismo. Todos los presidentes que fueron a la cumbre de Naciones Unidas a despotricar de esta revolución, llegando a sus países, empezaron a sufrir las consecuencias de la reacción de los pueblos ante el neoliberalismo. No es Maduro, no es el presidente de Cuba, no, son los pueblos que se levantan contra los paquetes neoliberales. Vamos al siguiente desenlace. Estamos en Chile.
El día lunes 28, continuando con las protestas, el pueblo en la calle, asqueado por los paquetes neoliberales y la imposición de medidas para favorecer a las transnacionales, para favorecer al Fondo Monetario Internacional en detrimento de la paz, la vida armónica de los pueblos y el bienestar de sus habitantes, siguen en la calle y el lunes 28 declararon el Día de la Indignidad en Chile. ¿La indignidad quién? El indigno presidente Piñera. Pero el martes 29 salieron a la calle todos los trabajadores del sector educativo y hoy se espera el inicio de una huelga general. Mientras eso pasa en Chile, que el pueblo marcha buscando caminos de dignidad, de redención social, la derecha reaccionaria pretende secuestrar las luchas. Y es así como el mismísimo responsable de todo ello, el inefable Piñera, entonces sale con su cara bien lavada, con su cara de tabla, tratando de pedir perdón. Y es más, lo coloca en sus redes sociales. El presidente Piñera de Chile coloca un tuit y establece en el tuit que la multitudinaria y alegre y pacífica marcha, oigan, mundo, multitudinaria, alegre y pacífica marcha, y no los llamabas delincuentes, no estabas diciendo que era una guerra lo que había, no decías que eran vándalos, no acusaste al gobierno del compañero presidente Nicolás Maduro, no acusaste al Foro de Sao Paulo, ahora resulta que este señor la califica de alegre y pacífica marcha donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario. ¿Entendió el sátrapa de Piñera que la razón de la lucha es un mundo más justo y solidario? Y entonces continúa diciendo que abre grandes caminos de futuro y esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje, todos hemos cambiado, con unidad y ayuda de Dios recorreremos el camino a ese Chile mejor para todos. ¿Y qué es lo que plantea Piñera en ese camino de un Chile mejor para todos después de pedir perdón? Bueno, propone una agenda social que obviamente fue rechazada por todo el pueblo y ahora se presenta como el jefe de los que acusaba de que estaban en guerra contra él, y ahora él resulta que se presenta como un jefe queriendo secuestrar las luchas. Es así como Sebastián Piñera, entonces, tratando de demostrar que Chile cambió, anuncia el cambio de ministros. Una coreografía de gritos, aplausos y un gran jolgorio en la Moneda fueron el marco del nuevo gabinete de Piñera. Parte del libreto de normalidad y optimismo. Tanto el gobierno como nuestras Fuerzas Armadas y de Orden tenemos un sólido y profundo compromiso con los derechos humanos. Pero lo más doloroso, sin duda, ha sido la pérdida de vidas humanas. Expreso mi total condolencia y solidaridad con los familiares de aquellos que perdieron sus vidas. Mientras eso ocurría, al pueblo en la calle le daban el verdadero mensaje oficial. El episodio del gabinete no pareció impresionar a nadie. El presidente lo que hizo fue enroques. O sea, aquí la esencia del gabinete del presidente Sebastián Piñera sigue siendo el mismo porque el presidente es el mismo. Por lo tanto, frente a eso y frente a personas que él pueda mover, lo único que sigue haciendo son cambios cosméticos. Mientras estamos en la calle demandando justicia social, hoy día existe una batería de reformas que este gobierno sigue impulsando y que todas ellas son atentatorias contra nuestros derechos. Hay que decirle al presidente Piñera
que el problema no es para que se generen cambios gatopardianos, cambiar para no cambiar, cambiar para pretender engañar al pueblo. Yo diría que Piñera no ha entendido que el problema es de modelos, un problema de modelos, y el presidente lo que está pidiéndole a Piñera es que renuncie y no se constituya un obstáculo para los cambios que pide el pueblo de Chile. ¿Cuáles son las propuestas del pueblo de Chile? La primera propuesta, una Asamblea Nacional Constituyente para dar al traste con la vetusta Constitución de Augusto Pinochet. La segunda propuesta, la estatización de los servicios públicos, es decir, que el Estado le garantice a los pobres, a los humildes y al pueblo agua, salud, luz y transporte. La tercera propuesta, la nacionalización de los recursos naturales, el cobre, el litio, el mar, que no se lucren las empresas privadas, sino que las reciba el Estado y se la transfiere en beneficios a los pueblos. La siguiente propuesta que piden los chilenos es una democracia directa, es decir, una democracia participativa y protagónica, donde el pueblo sea el actor vivo. Luego la penalización de la corrupción, claro, a Piñera y a todos los que se enriquecieron con los paquetes neoliberales, no les interesa que se investigue la corrupción, pero más tarde que temprano, más temprano que tarde, tendrán que asumir su responsabilidad. La penúltima propuesta, la reivindicación de los pueblos originarios. Ya basta de seguir criminalizando, satanizando y estigmatizando al pueblo mapuche. Y como colofón, la salud, la educación y pensiones dignas. Es decir, educación, salud y pensiones de calidad. ¿Les recuerda esta propuesta algún país? Todo ello lo tiene el pueblo venezolano, la tan criticada revolución bolivariana. Todo lo que están pidiendo los chilenos hoy es de ello, disfruta nuestro pueblo. Por ello, alerten o alerta, estén alerta, porque camina la espada de Bolívar por América Latina, decía mi camarada Diosdado Cabello. La brisita bolivariana sigue avanzando. La brisa bolivariana no solo está en América Latina, esa brisa bolivariana en algún momento va a llegar a los Estados Unidos. ¿O es que los 40 millones de pobres que viven en los Estados Unidos en algún momento no van a salir a las calles a protestar por educación, salud, vivienda, empleo, por un trato digno? ¿O a Europa no va a llegar esa brisa bolivariana? Retrátense en el espejo de Venezuela, porque los pueblos están resueltos a ser libres. Vamos al siguiente desenlace. Se efectuaron elecciones presidenciales en Chile y pasó lo que tenía que pasar. Primero, una contundente e indubitable victoria del gran jefe indio Evo Morales. Segundo, la derecha reaccionaria internacional desconociendo los resultados. Eso es inédito. En todos los países donde participa la derecha reaccionaria, la derecha capitalista y neoliberal, ellos no reconocen elecciones. Y entendamos, camaradas, compatriotas, de una vez por todas, que los planes de la derecha, los planes del imperialismo, no son electorales. Si por la vía electoral logran ganar una elección y toman el poder, bienvenida sea. Pero si pierden las elecciones, satanizan al árbitro, criminalizan al proceso, tratan de generar situaciones de conmoción para que quede dudas de la transparencia del mismo. Por eso yo diría que nosotros deberíamos reflexionar profundamente, y creo que esos métodos electorales del capitalismo neoliberal, de la democracia burguesa, debemos ir estableciendo métodos para abolirlos y buscar otros métodos más participativos y protagónicos. Pues con esos métodos nos vamos a poner con la derecha. ¿Quién a nosotros nos da certeza que para el caso específico de Bolivia, donde tenemos estos resultados, así quedaron los resultados en Bolivia? Evo Morales
47,07. Carlos Mesa, 36,52. ¿Qué dice ante estos resultados los Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, el Grupo de Lima? Bueno, dicen que ellos recomiendan una segunda vuelta. ¿Qué dice la Constitución de Bolivia? La Constitución Política de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia, del 7 de febrero del 2009. Constitución que consta de 411 artículos, 10 disposiciones transitorias, una disposición abrogatoria que abroga la Constitución Política del año 1967, que tenía 42 años. En el título segundo, órgano Poder Ejecutivo, capítulo primero, composición y atribuciones del órgano ejecutivo, sección segunda, presidencia y vicepresidencia del Estado, artículo 166. 1. La presidencia o el presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado, oigan, serán elegidos o elegidas por sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto. Será proclamada a presidencia y a la vicepresidencia la candidatura que haya, aquí está lo que dice la Constitución, obtenido un mínimo de 40% de los votos válidos. ¿Cuánto sacó Evo Morales? 47.07. 47.07 ¿será más o será menos que 40% de los votos válidos? Es más del 40%, se cumple con el precepto constitucional. Y continúa la Constitución diciendo, con una diferencia de al menos 10% en relación con la segunda candidatura. ¿Cuánto sacó Carlos Mesa? 36,52. Si nosotros le restamos a 47,07 los 36,52 que sacó Mesa, eso da 10,55. ¿Es mayor o menor de 10 puntos la diferencia? Es mayor. Pero los Estados Unidos, la inefable OEA, la Comunidad Europea y el Grupo de Lima, como siempre han sido, son unas características de ellos, instan a Evo que desconozca la Constitución y, soslayando dicha Constitución, convoque a una segunda vuelta. Y como el presidente Evo no ha dado su brazo a torcer, porque es respetuoso de la soberanísima voluntad del pueblo boliviano que se expresó en estas elecciones, ¿cuál es la propuesta del candidato perdedor Mesa? Veamos la propuesta de Mesa. En las elecciones de 2002, Goni y Mesa apenas obtuvieron 624.126 votos y gobernaron. Hoy el pueblo le dio a Evo Morales 2.889.074 votos, con los que obtuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, asegurando la estabilidad. La diferencia de votos con los que Evo Morales ganó a Mesa es de más de 650.000 votos. ¿Ququé quiere Mesa? ¿Que no se reconozca el voto de más de 500.000 de bolivianos y bolivianas? Mesa, ¿quiere ser presidente a la fuerza? Y vamos a proclamar y a poner a este binomio y lo vamos a reconocer como boliviano y presidente y vicepresidente del país. ¿Les recuerda algo eso de que vamos a proclamar y a proponer y a juramentar este binomio? Bueno, ya la derecha se deja ver la costura y, siguiendo los malos ejemplos de Juanito Alimaña, próximamente entonces Mesa se autojuramentará para decirle a los Estados Unidos y el Grupo de Lima que lo reconocen y tratar de generar un caos. Ante esta situación que se presenta en el mundo y en América Latina, hoy más que nunca el pensamiento político, ideológico y filosófico de nuestro padre libertador Simón Bolívar tiene vigencia. El que quiera escuchar a Bolívar, escúchelo, pero entiendan que él jalona los pasos de los pueblos que buscan caminos de dignidad y de redención social.
Despedimos nuestro programa de hoy con un extracto de la Carta de Jamaica del 6 de septiembre de 1815. El velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas. Se han roto las cadenas, ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Simón Bolívar. Bye.